Hola, vamos a hacer estamos haciendo un pequeño mueble. Este mueble va a tener dos gavetas, entonces vamos a enseñar cómo calcular las dos gavetas. Lo más importante de esto es conocer el lado interior y por supuesto que esté bien a escuadra. Entonces medimos el interior. El interior nos da una medida de 334 milímetros. Entonces con 334 de interior calculamos las gavetas. Ok, fíjense, tenemos 334 del interior, menos 26 que es el espacio que ocupa la corredera, menos 30 que sería dos veces el espesor del material. Yo lo voy a hacer de 15 milímetros, entonces 2 veces 30, eso da 278. Quiere decir que el lado frontal de la gaveta, que ya lo corté, mide 278, porque con sus dos lados laterales, tenemos un lateral por este lado y otro lateral por este lado, esto me da la gaveta. Entonces este espacio más una corredera por aquí y una corredera por aquí, que más o menos miden 13 milímetros, media pulgada, completa el espacio de 334 para que quede el cajón que apertura libre en el mueble. Para calcular el fondo, fíjense, voy a poner este fondo de PVC que mide 4 milímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué hago yo? La corredera lateral va a ser de 250 milímetros. Entonces este va a ser el largo que tiene el lateral y este sería el frontal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que cuadrar el fondo, sería 25 menos, le encastro medio centímetro y medio centímetro, quedarían 2 centímetros, entonces sería menos 20, quedarían 230. Entonces el fondo sería de 230 y le sumo 1 centímetro al frontal, que sería 288. Este sería el tamaño del fondo para las gavetas, de manera que al encastrarlas dentro de los laterales me quede el fondo bien firme. Fíjate, aquí medimos 230, que sería el segundo corte. Vamos a cortar la pieza, ya está cortada a 288, entonces cortamos a 230. Bueno, ya tenemos las piezas que necesitamos para armar las dos gavetas. Tenemos los frontales, los laterales de 250 y los fondos para encastrarlos dentro de los laterales. Vamos a hacer las ranuras de los laterales, ya les digo cómo. Fíjense que yo puse dos discos en la sierra, dos discos finitos, de manera que al hacer la ranura me quede aproximadamente el ancho o el espesor del fondo a instalar. Este fondo va a ir encajado en esa ranura. Con este profundímetro yo lo gradúo aquí a más o menos un poquito más de 5 milímetros, de manera que él me arrastre el disco. Ahí me toca el disco apenas. Eso me garantiza a mí de que la profundidad de la ranura va a quedar mayor a 5 milímetros. Les voy a indicar cómo hago yo el ranurado. Fíjate que yo voy a dejar el ranurado digamos a 1,5 centímetros de fondo, para que le dé fuerza, no tan pegado tampoco, porque entonces me debilita. Cualquier peso desgarra. Aunque esto es una gaveta muy pequeña, pues yo le voy a dejar lo que siempre le dejo, son 15 milímetros. Pero ¿de dónde mido yo? Fíjate, yo pongo esta guía, que es la guía de que me va a llevar las piezas. Vamos a explicarlo así. Como pueden ver,
el tope mío va a estar siempre, es constante esta medida entre la distancia que va a haber, digamos, de la parte de arriba de la gaveta a la ranura. ¿Qué pasa? Cuando ustedes mandan a cortar material en un servicio de venta de laminados, esto puede venir 1 milímetro más pequeño o más grande. ¿Qué significa que esto venga 1 milímetro más? Si usted hace la ranura en este costado, va a absorber el error siempre y esto va a quedar con un diente. Si tiene 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Pero si hace este número constante, esta es constante, esto no importa cuánto sobre, si sobra 1 o falta 1 milímetro, porque este va a ser el fondo y el fondo no se va a ver como se va a ver aquí la parte de arriba. Entonces yo lo hago de manera que mi constante en todas las piezas, cuando paso todas las piezas, las voy a pasar a una misma distancia aquí. No importa que la pieza tenga 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Eso es un buen truco. Ok, vamos a proceder entonces a ranurar los laterales y frontales de las gavetas. Yo escogí el lado, o sea que este lado sea el fondo. Las coloco sobre la guía y las paso directamente a la sierra, al disco. Fíjense, aquí tengo ya la ranura hecha en una de las piezas. Como este material es más grueso que los dos discos, tuve que hacer un ajuste a la guía para poder hacer un segundo pase, pero fíjate que queda totalmente limpia el corte y por supuesto calza perfecto, de manera que la gaveta va a armarse con facilidad. Lo que les explicaba hace rato de cómo poner la guía, fíjate que estas dos piezas, claro, están cortadas en la misma vez, pero si esta pieza estuviera 1 milímetro más o 1 milímetro menos, la diferencia estaría aquí. La diferencia fuera o más pequeño esto o más grande, pero lo importante es que esto quede a la misma distancia. Por eso es que ajustar la guía de aquí hasta aquí permite de que esta distancia sea constante y todas las piezas queden igual de parejas para la hora de armarla. La gaveta quede totalmente con su frente el parejo, pues. Ok, vamos a armar las gavetas. Entonces fíjate, yo hago una preperforación con esta herramienta de manera que haya una guía y haya un avellanado para que el mueble quede bien armado, bien ajustado. Un taladro para ajustar, tornillos para instalar y tengo este pequeño ayudante aquí que sostiene a 90 grados las dos piezas. Fíjense que aquí queda ras, entonces lo importante es que esto quede a ras para que a la hora de instalar los tornillos quede bien armada la gaveta. Primero se arman los laterales, se encaja el fondo y se cierra con un frontal. Bueno, esa es mi manera de armar. Ya van a ver cómo queda. Fíjense, ya quedó armada la gaveta. Es la superficie a ras. Esta superficie va a ir forrada de canto PVC
y ella por supuesto va a ir aquí con sus correderas. Ya cuando le coloque las correderas y la tapa, pues queda lista la gaveta. Entonces ya vamos a seguir mostrándole cómo sigue el proceso. Bueno, fíjense, vamos a cantear las gavetas, a forrarle lo que es la parte superior con cinta de PVC. Para pegar la cinta de PVC yo uso cemento de contacto. Cemento de contacto con una espátula, lo agregamos en la superficie y por medio de la famosa tapita pasamos la tapita por la pega para untar todo un lado y luego lo pegamos en el tope. Vamos a ver el procedimiento. Fíjense, ¿ves? Queda la cinta, queda completamente engomada. Vamos a esperar que se seque. Mientras tanto aplicamos a la superficie de la gaveta para luego hacer la unión de las dos piezas. Ve, queda engomado ya toda la parte superficial de la gaveta. Entonces vamos a hacerlo con la otra y después vamos a pegarla. Bueno, fíjense, vamos a pegar la tira en la superficie. Entonces yo siempre empiezo por los laterales para poder que quede estéticamente como si fuera un lateral completo, cosa que es así, y los frontales los hago después. Esta línea escuadra con el corte, yo verifico con una escuadra lo que me quedó y está bien. Entonces, ¿qué hago? Yo presento el frontal que está escuadra y remato al lateral. ¿Con qué lo remato? Con un cincel bien afilado y un martillo para que quede la pieza completamente a ras. Ya les muestro cómo queda el empate, porque es un empate lo que hay que hacer para que quede perfectamente la pieza estéticamente bien acabada. Entonces fíjense, ¿sí? Queda bien continuo, no se ven las uniones así. Se nota por supuesto porque es un cambio de dirección, pero queda perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es quitarle el excedente. Para quitar el excedente yo utilizo el formón para ayudarme a hacer algunos cortes que por supuesto quedan sobrantes y los puedo cortar con exactitud. Con una escuadra, fíjense. Igual el sobrante del lateral sale sin ningún problema. Claro, esto lleva sus años de técnica. Existen las herramientas, pero para ahora el que no las tiene, y en las esquinas no hay herramientas como tal. Entonces la parte interna yo abro el PVC. Cuando digo lo abro, le hago una pequeña incisión de manera que yo coloco la herramienta, que esto funciona como una hojilla, y lo que hago es hacer el corte. Eso me garantiza a mí de que el excedente lo corta ahí, aquí salió,
y luego con una pequeña lima remato el canto de manera que quede bien acabado el orillo. Entonces ya les voy a mostrar cómo queda la gaveta canteada. Ven qué tal. La gaveta está lista para ponerle las correderas, pero antes la limpio bien para quitarle cualquier pedacito de pega que queda. Ya la vamos a limpiar y vamos a aprender cómo poner las correderas. Bueno, continuamos entonces con la instalación de correderas en una gaveta. Aquí tenemos la pequeña gaveta. Tenemos la corredera. Esta corredera es de 25 centímetros, ya que la gaveta es pequeña, es de 25 centímetros. Es una de las más pequeñas que hay. Entonces vamos a instalar una corredera telescópica. Fíjense de lo que hablamos la vez pasada. Hablamos de la calidad de los rieles. Claro, esto es pequeño. Aquí van unos rieles que llevan un rolín, una pieza plástica, que esa pieza plástica lleva unos rolines, y este es el segundo juego de rolines donde va la guía. Entonces esta va en el mueble y la pequeña va en la gaveta. ¿Qué hago yo? Yo mido la mitad del lateral, me gusta ponerlas en la mitad. Trazo una línea y la ajusto en los orificios ovalados. Cuando digo los orificios ovalados, ¿por qué? Porque a la hora de un ajuste yo puedo echar para adelante o para atrás en unos milímetros, y eso me garantiza que la tapa me vaya a quedar perfecto al frente del mueble. Después de cuadrar todo, si le pongo un tornillo en el orificio fijo, de manera que no se mueva la corredera. Bueno, ya tenemos las guías en la gaveta, las dos guías. Voy ahora a traer el gabinete o el cajoncito donde van, y les enseño cómo instalar la otra corredera, la otra parte de la corredera en el gabinete. Fíjense, estas gavetas son de 10 centímetros de ancho, de alto, perdón. Y entonces donde las voy a instalar apenas hay 11 centímetros, es muy ajustado. Entonces, como pueden ver, tengo que dejar un espacio pequeño. Entonces, ¿qué hago? Yo puse las correras a 5 centímetros de su fondo. Si le agrego 5 milímetros, quedarían separados 5 milímetros del fondo y 5 más arriba. Entonces voy a medir 55 milímetros desde el último fondo de la gaveta hasta arriba, para trazar una línea a escuadra, de manera de colocar los rieles de la corredera que van en el gabinete. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Para tener una distancia fija es bueno usar este tipo de escuadra, a escuadra ajustable. Yo fijo la dimensión que quiero y es mucho más fácil marcar las distancias para poder mantener fijo ese valor. Esto depende de la apreciación en el momento,
y entonces genera a veces un pequeño error de 1 milímetro. No sé si han visto cuando las gavetas se abren solas o se van muy rápido para atrás porque están o inclinadas para salir hacia adelante, el fondo está hacia arriba, las gavetas se salen, o el fondo está hacia abajo, las gavetas se meten. Si no se puede medir, también es bueno tener un taco de referencia, que es taco mide 50 milímetros. Yo lo coloco de manera que me da 55 milímetros, que es la medida. Yo coloco los 55 y marco la raya a donde va a ir la escuadra o la línea guía, de manera que la corredera me quede instalada de manera perpendicular al frente. Esta pieza se coloca dejando aproximadamente unos 2 milímetros hacia el frente, de manera que a la hora de meter la gaveta ella entre completa o complementaría con el espesor de la pieza que va en la gaveta, que sería vamos a ver aquí si se logra ver, que brilla ahí. Entonces yo le dejo esos 2 milímetros para que la pieza entre completo y la gaveta quede a ras donde quiero. Como esta va a quedar digamos adentro del mueble, yo tengo que tomar en cuenta el espesor de la tapa para poder llevar el frente de la corredera hacia la parte trasera del frente formal del mueble. Con una pieza del espesor mismo de las tapas o la misma tapa, yo puedo ponerla esto va a quedar a ras, entonces yo marco por detrás para tener la línea guía de donde arranca la corredera. Eso es muy importante a la hora de tener gavetas internas, digamos internas porque están dentro del mueble. Cuando es una tapa que está superficial al mueble, la corredera tiene que quedar aquí a la orilla del mueble. Ya tenemos un solo lado, vamos por el otro lado de la misma manera, tomando siempre referencia de la base hacia arriba para que quede pareja la gaveta. Bueno, como pueden ver, ya tenemos las gavetas instaladas. La misma o función o la misma operación cuando se va a instalar una gaveta en una cocina, un centro de entretenimiento, un closet, es lo mismo. Aquí es más complicado porque lo pequeño te incomoda. Lo ideal es tener mecanizado donde van los tornillos y todo, pero ahí ya las medidas son más fijas. Tenemos las tapas ahora. Fíjense que tengo unas tapas que está rectificado el material para evitar quitarle la esportillado que se hace cuando se pasan las sierras. Esto es bien acabado. Esto va aquí colocado, va a abrir unos tornillos, tiene unos separadores, de manera que esto queda aquí, tú lo abres por el medio y así va a quedar el mueble. Sostenerlo aquí un poquito. Entonces así va a quedar el mueble. Vamos a
a ponerle los tornillos desde atrás, poner los separadores para poner las tapas. Bueno, y aquí tenemos nuestro mueble terminado, el pequeño gran proyecto. No por ser pequeño dejamos la importancia a la calidad. En Leer Soluciones estamos para instruirlo. Aquí tenemos las gavetas, él abre perfectamente. Cuando están bien a escuadras, el mueble no se le ven los detalles. Los tornillos con que se armaron están escondidos. Bueno, un placer de verdad. Tenemos el mueble listo para instalar. Síguenos en las redes y apóyenos con un like.